Shalom, Masejet Brajot, la página Haf Aleph Amud Aleph, la 21a. Estamos en la octava línea, donde están los dos puntos. Dice la Gemara, Amar Rav Yehuda, Minayin lebirkat hamazon leacharea min haTorah. ¿De dónde aprendemos que hay que decir una brajá sobre lo que comemos después de comer? Sheneemar ve'achalta ve'savata, comiste y te llenas, uberachta, y después dices brajá. Minayin lebirkat haTorah lefanea min haTorah. ¿De dónde aprendemos que hay que decir brajá antes de estudiar Torah? Sheneemar ki shem Hashem ekra, avu godel Elokeinu. Dice la Torah, cuando Moshe Rabbeinu iba a decir una shira, un canto, quiere decir divrei Torah, él le dijo a Israel, Kishem Hashem Ekra, cuando llame el nombre de Hashem, quiere decir, diga una braja, voy a decir una braja, y ustedes, Abu God de Elokeinu, ustedes me contestan, amén. Entonces de aquí aprendemos decir braja antes de estudiar Torah. Amar Rabbi Yochanan, למדנו ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר, וברכת המזון לפניה מן ברכת התורה מקל וחומר. Dice Rabbi Yochanan, ahora que aprendimos que después de la comida hay que decir brajá y antes de estudiar Torah hay que decir brajá, también podemos estudiar que hay que decir brajá después de estudiar Torah, kal vachomer de birkat hamazon. Si hay algo más fácil y tiene un requisito, obviamente la cosa que es más grave lo va a tener. Y también al revés. Aprendimos ahora también, podemos aprender que también la comida hay que decir una brajá antes, kal vachomer de divrei Torah, y él ahora lo explica. Dice así, birkat haTorah leacharea min birkat hamazon mikal vachomer. Aprendemos que hay que decir brajá sobre la Torah después de estudiar, kal vachomer de la comida que hay que hacer una brajá después. Uma mazon she'en ta'un lefanav ta'un leacharav. Torah sheteuna lefanea y no din sheteuna leacharea. Dice Rabbi Yochanan, sí, la comida que no hay que decir brajá antes, hay que decir brajá después. La Torah que hay que decir brajá antes, con más razón que hay que decir brajá después. וברכת המזון לפניה מן ברכת התורה מקל וחומר. ומה התורה שאין טעונה לאחריה? טעונה לפניה. מזון שהוא טעון לאחריו, אינו דין שיהיה טעון לפניו. Con respecto a la comida, lo mismo. Y la Torah, que no hay brajá después, sino antes, la comida que tiene brajá después, con más razón que hay que también tiene que tener una brajá antes. Entonces aprendemos con el kal vachomer que todo tiene brajá antes y después. Dice la Gemara, Ikale mifrach. Hay algo que, que dice que el kal vachomer no es correcto. ¿Por qué? Male mazon sheken nene. Umale Torah sheken chaye olam. Dice la Gemara, por la comida hay una aná, un nene, una aná que no hay, una diversión que no hay en la Torah. Que es decir, la comida alimenta al cuerpo, tiene una diversión para el cuerpo de uno, que no hay en la Torah. Entonces tal vez esa es la razón que después de la comida hay que decir bendición, mientras que de la Torah, como no tiene esa cualidad, no podemos aprender de Birkat Hamazon que tiene que decir una brajá después de estudiar. Y Umale Torah sheken chaye olam. La Torah es lo que le da a la persona el olam haba. A través de la Torah uno gana, uno zoje a tener olam haba. Entonces tal vez por eso es que hay que decir una brajá antes de empezar a estudiar, pero la comida que no tiene esa cualidad, no aprendemos que hay una brajá de la Torah antes de comer. Veod, y otra prueba que no es como dijo Rabbi Yochanan, que el kal vachomer no es correcto. Tnan al hamazon mevarech leacharav veino mevarech lefanav tiyuvta. En la Mishnah de nosotros vimos que aquel que está impuro de keri dice, quiere decir, piensa el birkat hamazon de después de comer, pero la brajá que hay antes de comer no la piensa ni siquiera. Entonces vemos que esa brajá no es como la que es después de la comida y no es de la Torah y no como Rabbi Yochanan dijo. Sigue la Gemara. Amar Rav Yehuda, safek kara kriyat shema, safek lo kara, eino chozer vekore. Dice Rabbi Yehuda, si una persona tiene dudas si dijo o no dijo birkat kriyat shema, no lo dice. ¿Por qué? Bien, la Gemara va a decir por qué. Y sigue Rabbi Yehuda, safek amar emet veyatziv, safek lo amar, chozer veomer. Entonces que la braja después de kriyat, después de Kriyat Shema, la brajá de Emet v'Yatziv, si tiene dudas si la dijo o no la dijo, Joser ve'omer Emet v'Yatziv, sí tiene que repetirla. Dice la Gemara, Maitai, ¿cuál es la razón de Rav Yehuda? Kriyat Shema de Rabanan, Emet v'Yatziv de Oraita.
Dice la Gemara que la opinión de Rabbi Yehuda es que la mitzvah de leer Kriyat Shema es solo de Rabbanán, no es de la Torah. Y tenemos una regla que Safek de Rabbanán le kula, que es decir, si hay una duda en una mitzvah que es de Rabbanán, si hay una duda no hay que cumplirla. Mientras que si es de Oraita, Emet V'Yatziv, piensa Rabbi Yehuda que es de la Torah. ¿Por qué puede ser de la Torah? La Gemara más tarde dice, porque como mencionamos en ella Yetziat Mitzrayim, y mencionar Yetziat Mitzrayim es una mitzvah de la Torah, por eso decir Emet V'Yatziv, la braja de Emet V'Yatziv, decirla es una mitzvah de la Torah. Entonces, si hay dudas, Safek de Oraita, le jumra. Si hay una duda si se cumplió o no se cumplió una mitzvah de la Torah, hay que cumplirla. Otra vez. Pregunta a la Gemara, Meitiv Rav Yosef, Uveshoch Bejo Vekumeja. Preguntó a Rav Yosef, ¿cómo puede ser que Rav Yehuda piensa que el Kriyat Shema es solo de Rabbanán? Si está escrito en la parashá de Kriyat Shema, Uveshoch Bejo Vekumeja, que hay que decirlo en la mañana y en la noche. Amarle Abaye, Aube Divrei Torah Aktiv. Le dice Abaye, a Rav Yehuda aprende que Beshoch Bejo Vekumeja se refiere a los Divrei Torah y no al Kriyat Shema, solo al Divrei Torah. Está escrito en la misma parashá, Beshinantam Levaneja, que aprendemos el Talmud Torah. Entonces, Beshoch Bejo Vekumeja se refiere a la Torah, que hay que estudiarla también en la noche, también en la mañana, y no a Kriyat Shema. Pregunta la Gemara, otra pregunta, Tnan, de la Mishnah de nosotros, Baal Keri me'arer belibo veino mevarech, lo lefanea velo leacharea, Baal Amazon mevarech leachara veino mevarech lefanav. En la Mishnah de nosotros vimos que el que está impuro, entonces él piensa el Kriyat Shema, pero no piensa en las brajot después o antes del Kriyat Shema. Visal kadaitach emet veyatziv deoraita livroch leacharea. Y si tú piensas, como dice Rabbi Yehuda, que emet veyatziv, la braja después de Kriyat Shema es de la Torah, entonces que piense en esa braja. Dice la Gemara, maitai mevarech, y mishum yetziat mitzrayim, ha'ad karle b'Kriyat Shema. Dice la Gemara, ¿cuál es la razón que emet veyatziv es de oraita? Porque mencionamos en el Yetziat Mitzrayim. En el Kriyat Shema, en la parashá de Tzitzit, en la tercera, está mencionado también, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Ya está mencionado que salimos de Egipto. Entonces ya no hay necesidad que él diga, piense la brajá después de Kriyat Shema, porque ya mencionó a Yetziat Mitzrayim. Pregunta la Gemara, Veneima ha velo libai ha. Dice la Gemara, si es así, quiere decir las dos son de oraita o pueden ser de oraita por Yetziat Mitzrayim. Entonces que diga Emet V'Yatziv, que diga la braja después de Kriyat Shema. Quiere decir que piense la braja después de Kriyat Shema y no piense en el Kriyat Shema. Dice la Gemara, Kriyat Shema adifa de itbatarte. Dice la Gemara, ¿por qué le dijimos al que está impuro pensar en el Kriyat Shema y no en Emet V'Yatziv? Porque en Kriyat Shema hay también Malchut Shamayim y también mencionamos que salimos de Egipto. Mientras que en Emet V'Yatziv hay está solo mencionado el que salimos de Egipto y no el Kriyat Shema. Entonces por eso le dijimos que es preferible que le dijimos que piense en eso y no en Emet V'Yatziv. Hasta aquí es la opinión de Rabbi Yehuda. Ahora viene la Gemara y dice otra opinión. Rabbi Elazar amar, Safek kara Kriyat Shema, Safek lo kara, Chozer vekore Kriyat Shema. Safek itpalel, Safek lo itpalel, eino chozer umitpalel. Dice Rabbi Elazar, no como Rabbi Yehuda. Dice Rabbi Elazar, si hay duda con respecto al Kriyat Shema, tiene que repetirlo, porque el Kriyat Shema es una mitzvah de la Torah. Si hay duda si él rezó o no la Amidá, si hay duda si lo rezó o no, entonces no tiene que volver a rezarlo. ¿Por qué? Porque es solo de Rabbanán. Entonces, si hay duda, no tiene que rezarlo. Rabbi Yochanan amar, ulevai shitpalel adam kol hayom kulo. Rabbi Yochanan dice que el rezar es pedir misericordia, tajanunim. Entonces, ojalá la persona rece todo el día. Todo el día puede estar rezando, repetir y repetir otra vez el rezo. Entonces, con más razón, si hay dudas si rezó de antemano o no rezó del todo, que tiene que volver a rezar. Entonces, Machloket Rabbi Elazar y Rabbi Yochanan. Trae la Gemara otra opinión. Ve'amar Rav Yehuda amar Shmuel, haya omed batfila, venizkar sheitpalel posek ve'afilu be'emtza bracha. Dice la Gemara, la opinión de Shmuel, dice Shmuel, que una persona está rezando y de pronto se recordó que ya había rezado ese rezo, aun si está en la mitad de una braja, para inmediatamente y no sigue rezando. Entonces vemos que Shmuel tiene la opinión que uno no debe estar rezando todo el día. Entonces también en el caso de la Machloket de Rabbi Elazar y Rabbi Yochanan, si tiene dudas si rezó o no rezó, aparentemente según Shmuel no debe
decir el rezo. Obviamente, ahora, lo que sí es seguro, si ya rezó una vez, aun si está en la mitad de una brajá, para inmediatamente y no sigue rezando. Pregunta la Gemara, Eini, ¿acaso es así que para en la mitad de la brajá? Ve'amar Rav Nachman, ki avinan bei Rabbe Baravua, contó Rav Nachman que cuando estaban donde Rabbe Baravua, Ba'an Minei le preguntaron, Ani Bnei Rab, aquellos jajamim le preguntaron a Rabbe Baravua, de Tau, Umad Kerei Dechol Beshabbat, Mau Shigmeru. Le preguntaron a alguien que se equivocó en Shabbat. Llegó Shabbat y él, en vez de empezar la amidá de Shabbat, que se cambia, que es diferente de los días de la semana. Los días de la semana decimos las 18 brajot, y en Shabbat no se dicen esos brajot, sino se dice una braja diferente, especial para Shabbat. Ellos se equivocaron y empezaron la amidá de los días de la semana. ¿Qué tienen que hacer? Ve'amarlan gomrin kol ota braja. Y le dijo, aquel braja que ya empezaron, la terminan diciendo. No paren en la mitad de una braja. Entonces no es como Shmuel dijo. Dice la Gemara, hasta no es lo mismo. Atam gavre bar chiyuveu verabonanu de lo atrechu mishum kvot Shabbat. Aval acha atzalilei. Dice la Gemara, el caso de Shabbat es diferente, porque de verdad uno debería rezar, uno podría rezar en Shabbat el rezo que uno reza durante la semana y solo agregar la braja de Shabbat. Uno debería rezar todo el rezo como reza durante la semana y agregar el de Shabbat. ¿Por qué no se hace? Porque entonces el rezo saldría demasiado largo y por el Kvot Shabbat, entonces Jajamim dijeron no hacerlo, sino decir solo el rezo de Shabbat. Pero está apropiado rezar el rezo de la semana. Entonces, en ese caso, sí se termina la braja que estaba en la mitad de diciéndola. Mientras que en el caso de Shmuel, que él se recordó que él ya había dicho ese rezo, entonces no tendría que rezar otra vez. En ese caso, si está en la mitad de una braja, no termina la braja, sino para en la mitad. Sigue la Gemara y cuenta otra cosa que dijo Shmuel. V'amar Rav Yehuda amar Shmuel, התפלל ונכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללים. אם יכול לחדש בדבר יחזור ויתפלל, ואם לאו אל יחזור ויתפלל. Dice la Gemara, ¿qué más dijo Shmuel? Una persona que ya había rezado y entró a la sinagoga y vio que el público está rezando. Es decir, él antes había rezado solo. Ahora viene a la Bet Knesset y ve que el público va a rezar otra vez. Entonces dice Shmuel, si él puede renovar algo en su rezo, entonces que rece con ellos, porque él todavía no ha rezado Betzibur, no ha rezado con todo el mundo, solo rezó solo. Pero si él no puede renovar nada en su rezo, no debe rezar otra vez. ¿Qué es renovar? Según el Rambam, es agregar algo más en el rezo que no había pedido antes. Según el Rosh, no es solamente agregar algo rezando, sino tiene que de verdad haber sucedido algo que necesita algo nuevo que no necesitaba cuando rezó el rezo anterior. Eso quiere decir renovar. De todos modos, si no puede renovar nada, no debe rezar otra vez. Ahora dice la Gemara, Vetzricha. Había que mencionar, Shmuel tenía que decirnos las dos alajot. La primera, que él dijo que el que estaba rezando y se recordó que ya había rezado y este caso, que si él no tiene nada que renovar, no reza del todo. ¿Por qué había que mencionar los dos? Diashminan kamaita, ave amina, hanimili, yachid veyachid, o tzibur vetzibur. Aval, yachid le tzibur, keman delot salidami, kamashbalan. Si hubiera mencionado solo el primer caso, que él se recordó en la mitad que ya había rezado, yo hubiera pensado que cuando una persona ya rezó solo y empezó a rezar otra vez solo, o había rezado en tzibur, en público, y otra vez empezó a rezar en público, como es el mismo rezo y de la misma forma, entonces es que no reza dos veces. Pero el caso segundo que mencionó Shmuel, que él rezó solo, y ahora llegó a la sinagoga y están todos rezando juntos, en ese caso tal vez sí debe rezar con todo el mundo, Tamash Malan, que también en ese caso no reza con todo el mundo. Viyashminan aja, meshum de lo atchilba, aval atam de atchilba eimalo, tzricha. Y si Shmuel hubiera mencionado solo el segundo caso, el caso que él estaba rezando,
que él rezó primero solo y después vino y vio todo el público. Estamos hablando de un caso que él todavía no empezó a rezar. Como él no empezó a rezar, entonces decimos que no empiece. Pero en el primer caso que mencionó Shmuel, que ya empezó a rezar una segunda vez, tal vez en ese caso como ya empezó, que termine, tzrihan. Por eso nos dijo los dos casos, también en ese caso, para inmediatamente de rezar. Y vemos otra parte más. Amar Ravuna, הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללים. אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור למודים, יתפלל, ואם לאו, אל יתפלל. Dice Ravuna, una persona que no ha rezado y entra a la sinagoga, fue a la sinagoga para rezar, y cuando llega a la sinagoga resulta que el público ya había empezado rezando. Entonces dice Ravuna, si él puede empezar su rezo y terminarlo antes de que el público, cuando el Shliach Tzibur hace el Hazarat Hashatz, cuando regresa el rezo, si él puede terminar su rezo antes de que el Shliach Tzibur llegue a Modim, entonces él puede empezar a rezar solo. Puede juntarse al rezo de ellos y empezar a rezar. Pero si él va a estar en su rezo más tarde de cuando el Shliach Tzibur llegue a Modim, él no debe empezar a rezar. ¿Por qué? Porque cuando todo el público llega a Modim, todo el mundo se agacha, todo el mundo mishtachave a Hashem. Y si él va a estar rezando Shmona Esrei, entonces no se ve bien que todo el mundo se agacha y solo él se queda parado. Parece como que él dice que ellos no tienen razón en agacharse. Entonces, por eso, si él llegó tarde, no debe empezar rezando a menos que él pueda terminar su rezo hasta que ellos lleguen a Modim. Eso es Ravuna. Rabbi Yoshua ben Levi amar, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור לקדושה, יתפלל. ואם לאו, אל יתפלל. Rabbi Yoshua ben Levi dice más que eso. No es suficiente que termine su rezo antes de Modim, tiene que terminarlo antes de Kedusha. Pero si su rezo va a ser más largo a que el público llegue a Kedusha, entonces no debe empezar a rezar, sino esperar al Hazarat Hashatz y escuchar Kedusha. Pregunta la Gemara, Bemaika mifligei, ¿en qué es la machloket entre Ravuna y Rabbi Yoshua ben Levi? Mar savar yachid omer Kedusha, Umar savar en yachid omer Kedusha. Dice la Gemara, Ravuna piensa que el yachid, el que está solo, que si en su rezo, cuando está rezando solo, también dice Kedusha, él mismo, aunque está en su rezo propio, dice Kedusha, entonces él ya dice Kedusha. Entonces, si él no escucha la Kedusha que dice todo el mundo, el Hazarat Hashatz, no importa. Entonces, que Rabbi Yoshua ben Levi piensa que cuando la persona está rezando sola, no dice Kedusha, por lo tanto, si él va a estar rezando solo y el público va a llegar a Kedusha, él se va a perder Kedusha, entonces no es rezar solo. Vejen amar Rav Ada bar Ahava. Y si así dijo Rav Ada bar Ahava, minayin shena yachid omer Kedusha. ¿De dónde sabemos que el yachid, el que está el solo, no dice Kedusha solo? Sheneemar veniktashti betoch bnei Israel. Kol davar shebekdusha lo yeh pachot me'asara. Aprendemos del pasuk veniktashti Kedusha betoch bnei Israel que Kedusha necesitamos 10. Pregunta la Gemara, mai mashma, ¿dónde aprendemos que son 10? De Tani Rabanai Achve de Rabbi Chia bar Abba, Atia toch toch. Ktiv Acha veniktashti betoch bnei Israel, uktiv Atam ibadlu mitoch העדה הזאת. מה להלן 10? אף כאן 10. En el pasuk veniktashti está escrito betoch bnei Israel. Y en el pasuk ad matai ibadlu mitoch העדה, está escrito también la palabra toch. Allá están hablando de los meraglín, de los espías, y está escrito mitoch, quiere decir que allá hay 10, y el pasuk dice la palabra toch. También aprendemos que el pasuk benikdashti betoch bnei Israel, el toch de bnei Israel también se refiere a 10. Entonces aprendimos que Kedusha necesita público, necesita tzibur, que son 10. Sigue la Gemara y dice, de kule alma miat mifsak lo pasik. Dice, de todos modos, la conclusión de lo que dijo Ravuna y Rabbi Yoshua ben Levi, la conclusión aceptada por todos es que una persona que está rezando la Amidah no para decir Kedusha o para decir Modim, el del Hazarat Hashatz. Si de todos modos una persona está rezando o empezó con todo el mundo y se alargó, o aún si empezó más tarde, si hizo bien o no, de todos modos, si ya está rezando la Amidah y el Shliach Tzibur en el regreso del rezo en Hazarat Hashatz llegó a Kedusha o a Modim, él no para su rezo para contestar con ellos. Y sigue la Gemara y pregunta, Iba elau, ma'u leafsik leye'esh shmo agadol mevorach. ¿Qué con respecto al Kadish? Vimos que para Modim o Kedusha no se para en la Amidah. ¿Qué con Kadish? ¿Se para contestar con todo el mundo Kadish o no?
Dice la Gemara, Ki ata Rav Dimi, cuando vino Rav Dimi de Eretz Israel a Babel, Amar Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon, Talmide de Rabbi Yochanan Amri, dijo en nombre de Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon que los alumnos de Rabbi Yochanan dijeron, la kol en mafsikin, chutz min ye'eh shmo hagadol mevorach, sheafilu osek b'maaseh merkava posek. Dijeron en nombre de Rabbi Yochanan que para todo, que decir para Kedushá o Modim, uno no para en la mitad de la Amidá, pero para el Kadish, para Ye'eh Shmo Hagadol, se para aún cuando uno está estudiando Maaseh Merkavá. No hay que decir cuando uno está rezando en la Amidá, sino aún cuando está estudiando Maaseh Merkavá, que decir lo que Yehezkel vio en su profecía, las cosas más profundas de la Torá, la Kabbalah más profunda, aún en ese caso tiene que parar para contestar Ye'eh Shmo Hagadol. Y dice la Gemara, Velet ilcheta kebatei, pero de todos modos la halajá no es como dijeron en nombre de Rabbi Yochanan, sino aún para el Kadish, para contestar Ye'eh Shmo Hagadol, si uno está en la mitad de la Amidá, no se para. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias.